epitelial. Entonces, el epitelial, pues tenemos aquí los amartomas, los inflamatorios, el hiperplásico y el adenoma, y los no epiteliales podemos contener al lipoma, neurofibroma y hemangioma, que vamos a ver que son parte de los misceláneos. Y bueno, pues hay unos que tienen pues esta característica de que son hereditarios, ¿no? Por parte de la familia, y los no hereditarios. Los adenomatosos, pues vamos a ver varios, el adenomatoso familiar, el síndrome de Gardner, el de Turcot, y hay una que, bueno, de hecho hay poliposis asociada a varios genes, bueno, al gen MYH, y los amartosos, dentro de ellos vamos a ver la clasificación dependiendo también si son únicos o múltiples, los poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis neurofibromatosa. Y bueno, antes de empezar con todo esto, creo que es importante, es que, bueno, principalmente en los adenomas vamos a ver como que esta clasificación por parte de Hagid, así me parece que así se llama, que pues estratificó los pólipos dependiendo de la función perdón, del grado de función de invasión que tienen, ¿no? Y pues obviamente esto nos puede dar un factor pronóstico, principalmente para los carcinomas que pueden aparecer pues en los pólipos adenomatosos. Entonces, pues aquí vamos a tener como que niveles de invasión, y de hecho pues estos, dependiendo del grado, ¿no? Por ejemplo, el 1, 2 y 3 nos dicen que hay un bajo riesgo de metástasis ganglionar, y también nos puede guiar mucho al tratamiento, ¿no? Que una resección endoscópica y así, o por ejemplo los de grado 4, pues que son de mal pronóstico y pues dependientemente pues de la afectación, ¿no? Entonces tenemos que esta clasificación la podemos dividir pues en 5 apartados, por decir así. El 0 es cuando tenemos un carcinoma in situ, que bueno, aquí como vemos, dependiendo si es pediculado o o sesile. El 1 es carcinoma que invade la muscular de la mucosa hasta la submucosa, pero pues va a estar limitada a la cabeza del pólipo. En el número 2, el carcinoma va a invadir el cuello del adenoma, aquí lo vemos, y el carcinoma que invade el tallo sería el número 3, la invasión número 3, y tenemos que el número 4, cuando el carcinoma que invade pues la submucosa va más allá del tallo, pero pues arriba todavía de lo que sería la muscular propia. Entonces, pues también aquí en el adenocarcinoma, no va a marcar pues obviamente todos los niveles. Por ejemplo, no sabemos que un que un pólipo sesile pues no va a tener cuello, ni ¿cómo se dice? Ni cabeza, ¿no? Entonces, esta imagen está en inglés, pero bueno, de hecho creo que fue de las más claras que encontré en cuanto a, ok, nos va diciendo los niveles. Y bueno, esta imagen también la coloqué, pero no estaba segura si es correcta. Estoy ya hablando desde el término de un pólipo, me parece que es un sesile. Sí, es un sesile. Entonces, pues esta importante clasificación de Hagid. Y bueno, ya vamos a empezar directo con estas pólipos, ¿no? Entonces, para irnos después a sus poliposis. Un amartoma, pues, es un crecimiento no neoplásico que va a estar constituido por una mezcla normal, pero de lo que sería tejido normal. Pueden ser únicos. Aquí vamos a tener al pólipo juvenil, al pólipo de Peutz-Jeghers, y múltiples ya nos va a dar una poliposis juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers. Eso es algo que vamos a ver un poquito por aquí, que cuando son únicos se dice pólipos, y cuando son múltiples, poliposis, ¿no? Y ya tenemos que, ya cuando son múltiples, nos puede dar un síndrome. Y pues tenemos al pólipo juvenil, que pues también se conoce como pólipo congénito o mucoso o de retención. Y pues son estos los pólipos colorectales más comunes en los niños. Pues se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes, pero pues inician en la niñez, pero ya pueden ir continuando formándose hasta la edad adulta. Tienen una distribución bimodal de entre a 4 y 18 años, y pues en pediátricos es más frecuente que lo encontremos en los varones. Pero pues, por ejemplo, eso es en los niños, ¿no? Ya tenemos en pacientes adultos, lo que es la relación hombre-mujer ya es 13:1.
Y la mayoría son, son únicos. eh, y cuando llegan a ser múltiples, hay solo 3 o 4, pero pues igual llegan a ser como que muy esporádicos. Entonces, recordemos que tienden a ser principalmente únicos. ¿Y dónde van a estar localizados principalmente? Pues en el recto sigmoides, como unos 10 centímetros proximales al ano, en un 60-80% principalmente. Pero pues también pueden llegar a involucrar pues el colon, el intestino delgado o hasta el estómago. Entonces, pero pues esta es la predominancia, ¿no? En un 20-50% de los pacientes pues va a existir una historia familiar positiva que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, y en muchos de ellos pues va, ya, por ejemplo, vamos a ver que tienen como una historia familiar ya de un cáncer colorectal. Entonces, pues importante nosotros al leer la historia recordar, ¿no? Es muy, muy importante en varios de estos los antecedentes heredofamiliares. Entonces, en cuanto a su cuadro clínico, el sangrado rectal pues es la forma más común de presentación. Después vamos a tener que, o sea, se va a ir seguida por el prolapso trasanal del pólipo. Se pueden ver como que el paciente como que evacúa trozos de tejido y dolor abdominal, aunque también puede haber que diarrea, descarga mucosa, proctalgia o prolapso rectal. Y bueno, también se han descrito manifestaciones como extracolónicas que están pues relacionadas, que pueden ser congénitas o adquiridas, por ejemplo, macrocefalia, la alopecia, inflamación ósea. Es muy común también verlos a los niñitos con labio y paladar hendido, pero pues realmente estas sucesiones no todavía se sabe si son coincidencias o si realmente como que se está muy seguro, ¿no? De que es debido a ello. Entonces, bueno, ya teniendo bueno, sabemos, ¿no? Importante el diagnóstico, siempre pues histopatológico. Ya el tratamiento pues es la polipectomía endoscópica o resección transanal del pólipo. Pues ya sí ocasiona síntomas, por ejemplo el sangrado, ¿no? Que es el principal. Y pues ya una vez resecado y establecido el diagnóstico, pues ya no se requiere seguimiento, ¿no? Ya hicimos su estudio histológico y pues la más que nada porque no se considera una condición premaligna. Después tenemos la poliposis juvenil, que si recuerdan, es múltiple. Y pues aquí, pues, en cuanto a su tamaño, tiene un tamaño en general superior a 2 centímetros y se va a distinguir por contener glándulas con dilatación quística, un infiltrado inflamatorio, pues, en lo que sería la lámina propia. En su cuadro clínico, más que nada, se vincula con diarrea profusa, enteropatía perdedora de proteínas, un sangrado trasanal y prolapso rectal. Pero estos síntomas pueden deberse principalmente a como que hay una invaginación o prolapso del pólipo por el ano, y suelen manifestarse ya a partir de los 5 años después de como que este crecimiento. Y también tenemos que pues su tratamiento va a estar indicado pues un abordaje terapéutico pues, agresivo, que vamos a tener se va a hacer la resección endoscópica pues de todos los pólipos, ¿no? Pero pues aquí el que se recomienda es la colectomía total, es cuando el recto está densamente involucrado, pero pues igual importante dar el seguimiento periódico, tanto de donde cerca donde ha sido la resección como del tracto digestivo alto, y también es importante que los miembros de la familia se sometan a esta evaluación colorectal. El síndrome de Petersjeger, que es otro de los múltiples, pues son estos pólipos gastrointestinales de tipo pues amartoso, es algo que se caracteriza es la pigmentación melánica de la mucosa bucal, de los labios, de las manos, de los pies y hasta la región perianal. Entonces, estos pigmentaciones se hallan mm, presentes en la mucosa desde el nacimiento, mientras que, por ejemplo, las que se ven en piel, estas acostumbran más que nada a aparecer en la pubertad. Y bueno, tenemos que pues es una enfermedad hereditaria que se asocia al gen STK11, aunque de 2/3 de lo que serían los casos no se encuentran familiares afectados a este síndrome.
Y bueno, las lesiones pues pueden ser de diferente tamaño, pero y se pueden encontrar como que distribuidas de forma muy difusa por todo lo que es el tubo digestivo, pero van a predominar en el intestino delgado. Y pues histológicamente vamos a tener que hay un eje conectivo fino que se ve como que muy ramificado y pues contiene músculo liso y pues les confiere un aspecto como de absorbente. Bueno, yo lo veo y me da el recuerdo como de una esponja para lavar trastes. Y pues en cuanto a su cuadro clínico, pues va a predominar muchísimo el dolor abdominal de tipo cólico por estos episodios intermitentes que se dan como que una invaginación intestinal que se provocan por por el pólipo y pues aparecen principalmente en la primera década de la vida. En cuanto a su tratamiento, pues dada esta pues distribución difusa, ¿no? que pueden tener, no está indicado el tratamiento quirúrgico, pero pues sí es necesario pues efectuar pues una resección intestinal segmentaria pues por estos episodios de imaginación intestinal. Pero bueno, estos serían los amartosos. En los inflamatorios tenemos a los pólipos que pues aquí incluye a los pólipos linfoides benignos y a los pseudopólipos. Pues ya el pólipo linfoide benigno se presenta como un nódulo submucoso en el recto distal y por lo general no es posible pues que se diagnostique así sin resección y estudio histológico, y los pseudopólipos pues se presentan en formas severas de enfermedades inflamatorias del intestino y tienden a ser múltiples. En cuanto a los hiperplásticos, pues aquí eh, también se les conoce como metaplásticos, pues son unos nódulos pues elevaditos, pero en cuanto a la coloración tienden a ser igual que la mucosa o un poquito más pálidos. Miden de entre 3 a 5 milímetros de diámetro y pues algo que son muy característicos es que vienen y van, o sea que eh, no son como que, ¿cómo decirlo? Como constantes y bueno, pues tampoco tienen un potencial maligno y pueden ser pues únicos o múltiples. Constituyen de 10 al 30% pues de todos los pólipos colónicos que se identifican por una coloscopía o pues ya hasta estudios ya de necrópsicos que ya, bueno, ya el paciente difunto, ¿no? Entonces, son más frecuentes en edad avanzada y pues suelen localizarse principalmente en la parte distal del colon y en el recto. Y pues aspecto más, bueno, de hecho algo que es muy característico de los pólipos es que pues todos se parecen, ¿no? Como que pues son bastante similares y tenemos, bueno, importante ver, ¿no? Ah, ok, este establece un poquito más pediculado, un poquito más así, pero pues por ejemplo, su aspecto macroscópico es como que indistinguible del de los adenomas, pero ya microscópicamente se comprueban que tienen como criptas elongadas y se ven como unos contornos cerrados y un epitelio pues con ausencia pero de atipias. Entonces, bueno, leí, pero la verdad no entendí muy bien, pero bueno, si a una endoscopía, si al insuflar aire desaparecen, al aspirado aparecen, pues ya se consideran hiperplásticos, porque por ejemplo, para distinguirlos de los, eh, de los adenomas, pues estos no se comportan de esta forma. Entonces, pues al ser pues de tipo como más benignos o no realmente no tienen un potencial maligno, pues no requieren tratamiento. Y bueno, de estos del hiperplástico hay uno como que es bastante similar al adenoma, el pólipo cerrado, pues digamos que es una mezcla entre un adenoma y un pólipo hiperplástico y tiene un aspecto histológico como si fuesen unos dientitos de sierra. Y estos sí son pues malos por decir así porque pueden degenerarnos o llevarnos a un cáncer colorectal. De hecho, pues esto es como el antes, bueno, muchos de ellos son como el antes de cáncer y pues por eso yo creo que es importante que los conozcamos, ¿no? Porque de ahí depende mucho pues tal vez un tratamiento profiláctico que le podemos dar al paciente. Y pues ya tenemos de nuestros pólipos hiperplásticos, hay un síndrome que es la de poliposis hiperplástica o de este tipo, la poliposis cerrada. Y pues, pues es muy raro, es una entidad poco frecuente que vamos a tener que se caracteriza por la presencia de muchos pólipos hiperplásticos. Entonces,
También pues se asocia a un incremento de cáncer colorectal, pues aunque la magnitud, ¿no?, de este incremento realmente no está muy bien establecido, pero tenemos que hay una definición, ¿no? O sea, actualmente acepta o tiene contemplado que debe haber la presencia de uno o más pólipos cerrados proximales al colon sigmoides. Dos de ellos deben tener un tamaño superior a 1 centímetro, o la presencia de más de 20 pólipos cerrados de cualquier tamaño, pero que estén distribuidos por todo el colon, y la presencia de pólipos hiperplásicos que estén proximales al sigma, pero independiente del número, o sea, con independencia del número, en un individuo que tenga un familiar de primer grado que esté afectado por una poliposis hiperplástica principalmente por una poliposis hiperplástica. Entonces, pues realmente su etiopatogenia se desconoce, pero pues cuando se asocia pues digamos que cuando ya se asocia a la presencia de cáncer colorectal, sí se recomienda hacer una colectomía total con una anastomosis iliorectal. En ausencia de cáncer, pues puede intentarse hacer como que un control endoscópico para siempre pues que sea posible efectuar pues una extirpación también de todos los pólipos que midan más de 5 milímetros, y pues una vigilancia, ¿no?, pospolipectomía cada 1 a 2 años. Entonces, mm, pues sí, se indica el tratamiento quirúrgico más que nada, una colectomía total o una anastomosis y anastomosis iliorectal, debido pues a este como potencial maligno que tiene, o pues sí, ¿no?, la asociación, bueno, al incremento del riesgo de cáncer colorectal. También tenemos los misceláneos. Aquí, bueno, de hecho son varios, pero que los más característicos son leiomiomia, neurofibroma y lipoma. Entonces son los menos conocidos, porque realmente son poco frecuentes y pues se originan, tenemos que no solo se van a originar en la mucosa, sino también en la submucosa. Y pues su localización histológica pues es lo que determina, ¿no?, su aspecto endoscópico. En cuanto a los pólipos que son mucosos, se ven más como pólipos sesiles o pediculados. Ahí tenemos al leiomioma. Y los localizados más son como que más profundos, ya se ven como unas masas tumorales, son los neurofibromas. Entonces, la mayoría de estos van a ser asintomáticos y tienen un comportamiento benigno. Entonces, tenemos al leiomioma, que pues son benignos, principalmente sesiles, y se localizan principalmente en el recto, y se ven como un nódulo en mucosa o submucosa que va a estar compuesto por unos fascículos arremolinados. En cuanto al neurofibroma, este realmente es raro, como hemos visto hace rato, ¿no?, que tiene como que una localización más profunda. Sí se van a notar bastante bien delimitados, y pues va a estar compuesto por células fusiformes. Entonces, bueno, aquí es importante, pues obviamente a nosotros nos va a corresponder, ¿no?, el estudio histológico, pero pues sí es importante que como que sepamos tal vez esa característica del pólipo, que pues es el que nos ayuda a distinguir, ¿no?, macroscópicamente del resto. Y pues el lipoma puede ser sesilo pediculado, tiene predominio en el colon derecho, y pues se ve como un nódulo que no está encapsulado en la submucosa, y pues va a estar compuesto, ¿no?, por tejido adiposo, pero este va a ser maduro. Entonces, estos serían los misceláneos. Vamos a empezar con, si recuerdan, pues teníamos los no neoplásicos, y pues ahora comenzaríamos con los neoplásicos. Estos pues ya, la característica que tienen, ¿no?, de que tienden a ser pues más dañinos, ¿no? Y bueno, de hecho, estos son los más comunes, los adenomas. Los pólipos adenomatosos o adenomas, pues son, pues son una familia de neoplasias. Entonces, neoplasias mucosas. Y de todos los pólipos neoplásicos, estos es el más frecuente, es en un 67%. Tenemos que se van a clasificar en adenomas tubulares, que en un 85% pues de predominio. No, perdón, los vellosos,
que son los más raros, en un 5%, y los tubulares vellosos, ¿no? Que son como una similitud entre el tubular y el velloso. Y pues estos pueden ser únicos o múltiples. Y bueno, ya cuando decimos que son múltiples, vamos a ver una enfermedad que se llama la poliposis familiar de colon. Entonces, el tamaño de los pólipos adenomatosos pues oscila entre 1 o 2 milímetros y hasta puede tener unos 10 centímetros como un máximo, ¿no? Por decir así. Es muy raro que los encontremos en el intestino delgado, pero pues son más frecuentes en el colon. La incidencia va a aumentar con la edad y es más elevado pues en países, por ejemplo, occidentales, que casi no están como, o sea, en los países que no están no en los países que están en vías de desarrollo. Y pues algo como que muy característico pues de ellos es que se detectan, por ejemplo, cuando se hace una colonoscopia que está indicada por algún otro motivo diverso a este, tal vez no hay como sospecha, y tienden a ser cuando se nota como que de pequeño tamaño. Y pues vamos a empezar con principalmente el tubular y el velloso, porque este es como que una mezcla de ambos, pero bueno, el tubular o el bueno, es un pólipo adenomatoso, es el más frecuente, y tanto del recto y del colon, y pues después de lo que vimos hace ratito, los metaplásicos. Este, de estos es el que tiene el menor riesgo de desarrollar un carcinoma invasor, sobre todo porque pues, tienden a ser bastante pequeños, miden menos de 1 centímetro y tienen como que son más pedunculados. Bueno, en el 90% y un 10% pueden ser como sesiles, entonces es raro que se lleguen a presentar antes de los 20 años de edad, pero pues su incidencia aumenta poco a poco, pues al aumentar esta, ¿no? En el caso del el pólipo velloso, son más grandes que los tubulares, de 1 a 2 centímetros de diámetro, y casi siempre son sesiles y sus bordes no se ven como que muy definidos, pero bueno, alrededor del 60% de los casos van a ser rectales, un 20% se localizan en el recto sigmoideo, un 10% en el sigmoides y el otro 10% va a estar en el recto del colon, en el resto del colon, perdón. Entonces, estos se pueden tratar de diferentes, bueno, es importante pues someterlos a biopsias y pues en la ausencia de cambios malignos se puede tratar con fulguración y pues es el método, ¿no? Que se elige si es benigno. También si se sitúa por arriba de 10 centímetros por arriba del ano. Entonces, cuando ya tenemos también que las localizaciones están por debajo de esto, o sea, bastante proximales al ano, es mejor pues realizar pues una resección transanal. Y en cuanto a las residuas de estos, pues sí son frecuentes. En la mayoría puede presentar durante el curso, pues digamos que de los 2 primeros años después de una resección que se hizo, pueden llegar a encontrarse nuevamente. En cuanto a la clínica general de ellos, pues la presencia de anemia por pérdida de sangre oculta en esas, perdón, y también es muy común la rectorragia. Son las más frecuentes estas dos. Los adenomas que estén localizados en el recto, a menudo los adenomas vellosos en pacientes de edad avanzada, suelen caracterizarse porque tienen tenesmo y emisión rectal de sangre y moco, que se ve como una pseudodiarrea. Y también pues estos adenomas vellosos tienden a liberar cantidades de moco que es como muy rico en potasio, y pues también nos puede llevar a una hipopotasemia, ¿no? De estar desechando Y bueno, una de las enfermedades, bueno, a mí la verdad se me hizo muy feo esto, la poliposis adenomatosa familiar. Recuerden que estamos en adenomas, ¿va? Entonces es este conjunto. Bueno, es pues ya esta enfermedad hereditaria que tiene un potencial maligno bastante alto y pues se caracteriza por la aparición de múltiples, o sea que son más de 100 pólipos adenomatosos en colon y el recto. Y pues tenemos que tiene una transmisión autosómico dominante, que va pasando pues de una generación a la siguiente,
y pues debido a una mutación, ¿no?, en el gen APC, que vamos a tener lo que está localizado en el brazo largo del cromosoma 5 y que es responsable, ¿no?, de esta poliposis adenomatosa familiar, y pues por mutaciones germinales pues en este gen. Y pues no, o sea, algo pues saberlo, ¿no? Saber exactamente qué gen y dónde está ubicado, pues es muy, muy bueno en el aspecto de que nos ha permitido como que un diagnóstico molecular, ¿no?, de la enfermedad, aplicarlo en un cribado familiar y pues este, debido al alto potencial, pues conocer, ¿no? Tal vez algún familiar lo padece y pues de ahí el diagnóstico y todo casi, casi como que preventivo. Mm, bueno, en general, pues, aquí el intestino delgado no se va a ver involucrado, pero pues algo muy importante de esto es que si no se trata, literal, es fatal. Entonces, eh, en cuanto a cómo afectar principalmente la proporción hombre y mujer, ambos pues va a ser igual, ambos igual pueden transmitir la enfermedad. Entonces, esta realmente no está ligada al sexo, ocurre en 1 de cada 7.000 a 10.000 nacimientos, pues para mí, bueno, sería bastante común. Aquí los pólipos por lo general no se van a encontrar al nacimiento, pero van a empezar a aparecer alrededor de los 13 años y van a ir aumentando ya de forma paulatina. Ya para los 21 años, el colon y el recto casi casi que ya se ven como tapizados de múltiples pólipos, pueden ir de 100 hasta miles. Y pues nada más que lo que tienen es que miden menos de 1 milímetro o hasta pueden medir, perdón, ya hasta varios centímetros. Y bueno, cada hijo de un padre afectado pues tiene el 50% de posibilidades de manifestar la enfermedad y también de transmitirla a sus descendientes. Entonces, pues aquí es bastante importante este antecedente, ¿no?, era familiar, y pues el niño, ¿no?, que tal vez tenga como que, pues desde pequeño, ¿no?, la posibilidad de padecer esta enfermedad. Y pues este, alrededor del 40% de los pacientes van a presentar lesiones gastroduodenales que se asocian pues como que a una hipertrofia granular pues de tipo fúngica, bueno, a ese nivel. También podemos, se caracteriza, bueno, como que se va un poquito de la mano con los pólipos hiperplásticos y pues es bastante frecuente como que exista hipertrofia de lo que es el epitelio pigmentado de la retina. También es muy característico los osteomas en maxilar o en cráneo o hasta en los huesos largos, y ya es muy raro, pero puede también asociarse con tumores de tiroides o una fibrosis mesentérica. Entonces, como diagnóstico, suele hacerse ya, bueno, a los niños, literal, el paciente ya puede estar tapizado de estos pólipos. Entonces, suele hacerse entre la segunda y la cuarta década de vida. Y algo muy importante, el tiempo que transcurre entre que empiezan a aparecer estos pólipos y ya el desarrollo de carcinoma es de unos 10 años. Entonces, pues sí es importante efectuar pues este diagnóstico precoz por un estudio pues también importante, estudiar a todos los miembros de la familia, eh, y también realizar pues, por ejemplo, esta vigilancia endoscópica mediante sigmoidoscopía o colonoscopia anual. O sea, literal, por ejemplo, tu papá lo padece, ¿no? Por ejemplo, y a partir tú de los 13, 15 años ya te debes estar sometiendo pues a esta vigilancia, porque pues esta enfermedad no tiene cura y pues realmente el 100% de los pacientes va a desarrollar cáncer, o sea, tiene un potencial maligno altísimo. Y lo malo pues también de ellos, ¿no?, es que ya el promedio de muerte por cáncer ya es a los 41 años. Entonces, pues no hay cura y si no la tratamos es fatal. Entonces es importante el abordaje terapéutico, pues se va a basar en prevenir el cáncer mediante pues una resección del colon y del recto cuando los pólipos todavía son benignos. Entonces, todos los pacientes que estén afectados deben someterse a una colectomía profiláctica, pues para prevenir este desarrollo de cáncer.
Y pues de esta poliposis adenomatosa familiar existe otra, o se le llama poliposis adenomatosa familiar atenuada, que se va a caracterizar porque, bueno, va a iniciar un poquito más tarde. Aquí el número de pólipos va a ser menor, y va a tener preferencia por el colon derecho, y pues, aquí la alteración genética, por decir, igual va a ser en el gen APC, pero se va a ver en el extremo U de este gen. Entonces, bueno, recordar que existe una atenuada. Otro síndrome de estos adenomas es el síndrome de Gardner. Bueno, esto ya es un poquito más característico, por ejemplo, el de Turcot y el de Gardner, porque, bueno, son como que estas lesiones pues intestinales con lesiones extraintestinales. Entonces, el síndrome de Gardner pues es la asociación de lesiones extraintestinales con poliposis en el cónico. Entonces, es una variante de la poliposis familiar y pues tiene una transmisión autosómica dominante. También en el gen, una mutación en el gen APC. Entonces, pues aquí tiende a ser menos numerosos y a involucrar, pero por ejemplo, aquí sí se puede involucrar el intestino delgado. No suelen desarrollarse a temprana edad, ya es un poquito más característico verlo a los 30 a 40 años, y su cuadro clínico suele ser bastante inespecífico. Pero los síntomas más frecuentes vamos a tener que padecen rectorragia, hematoquesia, igual dolor abdominal y diarrea. Pero pues sabemos, no, ok, va a haber lesiones extraintestinales. Entonces, como estas manifestaciones extracolónicas, vamos a tener que hay osteomas o exostosis que van a predominar así. Bueno, por eso le puse esta imagen, sobre todo en la mandíbula, el esternón y los senos paranasales. Es también múltiples quistes sebáceos o epidermoides, eh, y tumores desmoides, principalmente en incisiones abdominales. Este, y, y bueno, estas manifestaciones extracolónicas se pueden presentar antes de la poliposis. Entonces, aquí pues, por su diagnóstico se puede establecer tanto por radiología como por endoscopía, pero siempre es necesario pues comprobar que tenga esta naturaleza adenomatosa de la lesión por un estudio histológico. Entonces, ya una vez establecido el diagnóstico, pues es conveniente efectuar diversas exploraciones, como por ejemplo una gastroduodenoscopía o un examen de fondo de ojo y una ortopantomografía, más que nada para descartar, por ejemplo, gastroduodenoscopía para descartar pólipos gastroduodenales. El examen de fondo de ojo, porque es también muy característico que existan como lecciones pigmentarias de la retina. Y pues la ortopanto, pues más que nada por quistes que pudiesen ser como dentarios. Entonces, el tratamiento es siempre quirúrgico y debe realizarse sin demora, pues por ejemplo, ya cuando tenemos pacientitos mayores de 25 años. Y pues si en el recto hay poquitos pólipos, hay escasos, puede indicarse una colectomía total con anastomosis iliorectal y un seguimiento periódico por endoscopía y adceresis, pues de los pólipos que puedan ir apareciendo en el recto, ¿no? Entonces, esto en el caso de que sean escasos, pero si el número de pólipos es elevado, pues lo recomendable es una proctolectomía total con reservorio ileoanal. Tenemos el síndrome de Turcot, que es una enfermedad pues hereditaria autosómica recesiva por mutaciones germinales, pero aquí igual en el gen APC, o sea, va a ser tanto en el gen APC, no sé si se nombra así, perdón, como en genes pues responsables de la reparación del ADN. Ahí principalmente el MSH2, MLH1 y el PMS2. Y pues vamos a tener que aquí es una asociación de una poliposis adenomatosa familiar con tumores del sistema nervioso central. Normalmente van a ser gliomas que son malignos o meduloblastomas. Entonces, aquí pues el número de adenomas suele ser menos en el caso de la poliposis cólica, por la poliposis, ay, de la poliposis adenomatosa familiar. Y pues casi el tratamiento va a ser similar, ¿no? A esta. Eh, pero bueno, aquí para no hacer otra presentación, se los agregué la poliposis asociada al MYH.
aquí son mutaciones germinales pues en este gen, en pacientes que van a presentar múltiples adenomas colorectales. Entonces, algo pues que lo va a caracterizar, como lo vimos en el otro, que estén asociados a poliposis adenomatosa familiar, es que pues aquí no va a haber una mutación que se identifique en este gen, en la APC, y va a presentar un patrón de herencia autosómico recesivo. Y pues la edad media de presentación es a los 50 años, y en más del 50% de los casos se va a asociar con un cáncer colorectal. Entonces, tiene manifestaciones extracolónicas, principalmente quistes dermoides. Este, también osteomas, pero realmente estos son no son muy frecuentes. Y bueno, lo importante de estos es que recordemos son hereditarios. Y pues no sé si tal vez en todos los centros de atención se cuente con esa posibilidad, ¿no? De estos estudios tal vez preventivos en cuanto a detectar mutaciones en estos genes, pero pues principalmente es este cambio en el APC, pero pues hay que recordar que este es una poliposis que está asociada a un gen diferente, entonces no va a tener mutación en el APC. Y bueno, estos son todos los que abarqué en cuanto a neoplásicos y no neoplásicos. Bueno, esta fue como que mi principal como que clasificación de las que tomé. Igual todas, cuando, por ejemplo, el síndrome de Tucker o la poliposis asociada al MY, recordar que son neoplásicos. Aquí en todas las presentaciones les puse por si recordar, ¿no?, qué parte de la clasificación son. Pero bueno, esto lo puse el diagnóstico en una sola presentación, pues para abarcar todos, porque pues importante, ¿no? O sea, tal vez en una endoscopía notamos el pólipo, pero es importante ver su origen histológico, ¿no? Bueno, más bien nada su característica. Entonces, histopatológica. Entonces, el método de elección siempre es la colonoscopía, que nos va a permitir más que nada, pues ver el número de los pólipos, el tamaño de estos, y por ello vamos a obtener muestras de biopsia, ¿no? Para importante lo vuelvo a repetir, es que como que, o sea, es lo que nos va a diferenciar, ¿no?, entre ellos, su examen histológico. Entonces, solo que lo malo de esto es que, pues, a pesar, pues, de, por ejemplo, si solo se hizo una única exploración por una endoscopía, eh, pues existe esta elevada precisión diagnóstica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estos miden menos de 1 centímetro, pueden como que pasar desapercibidos. Entonces, es lo malo de que, eh, que pues a veces tal vez puedan, o sea, bueno, solo una vez, ¿no? Digamos que este se realizó una vez y estos miden menos de 1 centímetro, pueden como que pasar desapercibidos. Entonces, también pues esto va a depender mucho pues de que sea efectuado por un endoscopista que esté bastante experimentado, ¿no? Y también pues como alternativa se puede efectuar pues un enema opaco, este, con doble contraste, o una colonografía por tomografía o resonancia. Pero pues la verdad no sé qué tan... A ver, creo que ya no te escucho, Hanna.
A ver. Hanna, ¿sí me escuchas? Creo que no me escuchan. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, no escucho a Hanna. Nos faltaba poquito de su tema, creo que 2 diapositivas. Bueno, creo que no escuchan. ¿Me abren sus cámaras, por favor? Todos me abren sus cámaras, por favor. Eso ya. Para que los conozca, porque ya se me habían olvidado cómo eran. Muy bien. Perdón, es Vale. que se me fue la luz y no supe ni en qué momento pues se comenzó como que a cortar esto. Muy bien, Hanna. Te faltaban 2 diapositivas, si no mal recuerdo. Sí, solo era el diagnóstico del tratamiento. Es que como pues recordar, ¿no? Que el estudio histopatológico pues como que era lo más importante. Solo era como recordarles, ok, esto es el diagnóstico y bueno, les había puesto un video para el tratamiento de lo que sería la polipectomía, pero pues ya esto pues depende mucho, ¿no? Pues por ejemplo, también a veces ya vemos que abarca todo el colon, ¿no? Y a veces ya se requiere una colectomía o ya una resección como de segmentos y pues ya era eso más que nada y el diagnóstico y tratamiento, pues es que se los puse en una sola diapo al final y un videito y un poquito de la vigilancia de la polipectomía. No, pero muy bien, Hanna. Es esto del... Nada más que creo que es el internet que no jala muy bien. Ok. O la plataforma también. Ajá. No sé, es que de por sí está teniendo problemas con el internet. Está como muy lento. Vale, pues. Bueno, a ver, Hermes, definición de pólipos. Sí, va a ser una tumoración sobre la superficie de la mucosa del colon. Eso. No solo del colon, acuérdense, ¿vale? El pólipo puede aparecer en cualquier mucosa. En este caso nos estamos enfocando a la mucosa del intestino delgado, pero puede aparecer en cualquier mucosa. También, por ejemplo, son comunes en la vesícula biliar. Ajá. Y en el tracto digestivo puede aparecer en cualquier parte. En este caso, propiamente lo pusimos antes de una enfermedad que se llama cáncer colonorrectal, porque como su compañera lo dijo, son entidades premalignas, ¿vale? Muy bien, Hermes. No solo puede afectar la mucosa, también como su compañera les mencionó, puede afectar en algunos casos la submucosa
y algunas otras estructuras, por ejemplo, nerviosas, grasas y demás, ¿vale? Entonces, no específicamente de la mucosa. Vale. Tamara, entonces, ¿sí me escuchas? Sí, Doc. Samara, ¿cuál es el sitio más frecuente de los pólipos? Ah, Muy bien, Samara, no lo leímos. Johan, ¿cuál es el sitio más frecuente de los pólipos? Ok, tampoco. Flor, ¿cuál es el sitio más frecuente de los pólipos? Suele ser en el bueno, pues aquí lo estamos viendo en el intestino grueso. ¿Pero en cuál parte exactamente? Ay, Doc, no según yo, estaría. por- Ah, Vaya, Flor. Todavía. a ver, Samara. según Pues, yo, bueno, me parece que por lo que mencionas ahorita podría ser en el recto, la Puede porción ser, del pero sigmoide. no es. Flor, entonces, era en la parte izquierda del colon, se puede decir, o sea, en el descendente. descendente. ¿Qué opinas, Diego? Pues yo iba a decir que en el recto sigmoides también. El recto sigmoides. Específicamente ese es el sitio más frecuente, ¿sale? Recto sigmoides. En el sigmoides una gran proporción y el recto el resto de la proporción, ¿sale? Más o menos de todos los pacientes que tenemos con pólipos, 30% están en el colon sigmoides y 34-35% están en el recto. Ajá, juntos son el 64-65% de los casos. El recto sigmoides es el sitio más frecuente de la enfermedad de pólipos, ya sea benignos o malignos, ¿eh? Hablando en general de pólipos. ¿Ok? Muy bien, Diego. Damaris, ¿qué tipo de pólipo es el más frecuente, Damaris? Damaris, ¿me escuchas? El adenoma. El adenoma, ¿en qué porcentaje más o menos? Y lo dijo su compañera. No nos acordamos de Maris. Suyeli, Sí, en dime, un 67%. más o menos, ajá, entre el 60 y el 70% de los casos son adenomas, ¿vale? Los otros que son más frecuentes son pólipos hiperplásicos o los que son misceláneos, ¿vale? Pero nos interesa mucho, por lo menos a mí, me interesa que ustedes conozcan que los más comunes son los adenomas. Y de esos, los adenomas son los que más nos interesan porque son los que más se convierten en malignos, ¿vale? Su compañera los dijo varias veces, muchas veces de hecho lo dijo, ¿vale? Muy bien. Ok, su compañera les mencionó varias formas en las que los pólipos cambian para ser malignos. ¿Se acuerda, Pablo, cuáles son los factores de riesgo para que tengamos poliposis? ¿Pablo? O sea, que soy, ¿cómo digo? Factores de riesgo para que sean. ¿Qué factores de riesgo? Ajá. Ok, pues bueno, más que nada, perdón, perdón, estoy ronco. Son los antecedentes heredofamiliares y también la presencia de enfermedades inflamatorias. Más o menos. A ver, Carlos, ayúdale. También recuerdo los antecedentes heredofamiliares, precisamente, y también esa parte de los enfermedades intestinales inflamatorias. Ok, su compañera fue muy repetitiva en que los antecedentes familiares
son un factor de riesgo porque, como vieron, los síndromes son autosómicos dominantes, es decir, que con solo una persona de la pareja tenga esta enfermedad, la transmite casi en el 50% de los casos. Ajá. Pero eso de las enfermedades generales o de estas enfermedades que son hereditarias, pero cuando no son hereditarias, ¿qué factores de riesgo tenemos? A ver, Laisha, ayúdanos. Pues era lo que ya se mencionaba de que más enfermedades inflamatorias que podían condicionarlo. Y también recuerdo que había mencionado algo que decía que el incremento de aparición de pólipos, porque estos, aunque los quiten, pueden volver a aparecer. Bueno, más o menos. Mire, lo que su compañera le estuvo repite y repite fue mucho en relación a que se convierten en cáncer. Pero acuérdense que muchos de estos son pólipos nada más y no se van a convertir en cáncer. Muchos son benignos. Entonces, los factores de riesgo para que tengamos pólipos en general, sin hablar de cáncer, en general pólipos, es exceso de grasa en la dieta, alcohol, obesidad, tabaquismo, y su compañera les mencionó muchas veces, entre más edad, mayor riesgo. Entonces, se ha visto que en pacientes con mayores de 60 años tienen mayor riesgo de tener pólipos, ¿vale? Y obviamente si tenemos las mutaciones que su compañero les mencionó, del gen APC y el MMR, pues son factores de riesgo más importantes para padecer estos pólipos, sobre todo por la herencia, como ustedes bien mencionan, ¿vale? Muy bien. Wendy, ¿qué tipo histológico, hablando de los adenomas, de los pólipos adenomatosos, qué tipo histológico es el más frecuente? Ah, Wendy. Wendy nos abandonó. Muy bien. Va. Sí, a ver, Wendy. Ok, ok, ¿qué tipo histológico es el más frecuente? Los tubulares, ¿por qué? ¿O en qué porcentaje? Eso, muy bien. ¿Cuál? Ok, Wendy. Eso, ¿por qué crees que tienen menor riesgo? Y es esa. En el caso de los tubulares y que son sésiles, ¿se acuerdan que la doctora les mencionó, su compañera les mencionó? Tienen un cuello pequeñito que se adhiere a la mucosa y el resto protruye hacia la luz intestinal. La probabilidad de que se conviertan en malignos es porque la mayoría empieza en la parte más distal del pólipo y se puede curar si es que se quita todo el pólipo. Cuando son sésiles, que son o sésiles, cuando son muy pequeñitos, casi pegados a la mucosa, es difícil de una resección endoscópica. Por eso la probabilidad de que nosotros los tomemos en etapas tempranas o que los podemos detectar a tiempo son mucho más fáciles cuando son más grandes, son tubulares y tienen una base de implantación más pequeñita. ¿Vale? Muy bien. Bueno, con estas preguntas que les hice, yo creo que pueden contestar su cuestionario sin mayor problemas. Creo que son las dos diapositivas que la doctora ya no nos presentó. En cuanto al diagnóstico, acuérdense que el diagnóstico, su compañero lo mencionó una y otra vez, es la colonoscopía con toma de biopsia. Aunque nosotros le hagamos colonoscopía, pero si no le quitamos una partecita para estudiarlo, tendremos el diagnóstico de pólipos, pero no tendremos el diagnóstico histopatológico. Y el diagnóstico histopatológico es el estándar de oro para determinar si son benignos o malignos y poder dar el tratamiento definitivo. Ok, hay otros estudios.
La doctora ahí mencionó colon por enema, o enema varietal, la tomografía, colonoscopía virtual, pero el índice de sensibilidad y especificidad para este diagnóstico es muy alto con la colonoscopía y toma de biopsia. Con la colonoscopía virtual podemos observarlos, sobre todo cuando no están complicados, o hacerle seguimiento, pero no podemos hacer algún tratamiento definitivo si no tenemos una biopsia, ¿vale? Entonces, se les recomienda colonoscopía con toma de biopsia a todos los pacientes que haya alta sospecha de poliposis y sobre todo si hay poliposis familiar, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? La doctora también lo mencionó, aunque a grandes rasgos. Cuando son poquitos, es decir, encontramos uno o dos, la resección endoscópica es lo más adecuado. Pero cuando son muchos o tenemos antecedentes familiares, hay que quitarles ese factor de riesgo y entonces hay que hacerle resección de todo lo que esté afectado. Habitualmente hay que quitarles todo el colon, incluyendo el recto sigmoides, ¿ok? Que es la parte más afectada de esta enfermedad. En la clase de mañana que veamos cáncer, ya veremos cómo se hacen estas resecciones o cómo se determinan estas resecciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues creo que nada más. Si nos da tiempo, creo que sí. Vale, 20 minutitos. Ustedes, en los cuestionarios anteriores les puse sobre las clases y ustedes me dijeron que pudieran ser con casos clínicos para que pudieran, en teoría, adjuntar todos los conocimientos que van adquiriendo, ¿vale? Entonces, les voy a dictar un caso clínico rápido, 3 minutitos a lo mucho, y vamos a analizar de qué se trata este paciente con la información que ya tenemos de los temas anteriores, ¿ok? Les digo esto para que no se casen con el tema de hoy y todo crean que sean pólipos, sino con los temas anteriores que hemos visto, ¿ok? Entonces, por favor, tomen nota para que con la información que les dé, vamos a ir analizando qué diagnósticos ustedes sospechan de este paciente, ¿vale? Entonces, anotamos, por favor, es un paciente masculino de 45 años de edad, tiene 2 antecedentes importantes, para no estarles diciendo toda la historia clínica, 2 antecedentes importantes, tiene cirugía a los 5 años por una intususcepción y tiene cirugía a los 14 años por una oclusión intestinal. ¿Vale? No tiene ninguna alergia, no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, cáncer, tuberculosis, nada, completamente sano. Y el cuadro clínico, que es donde ustedes deben de poner atención para determinar qué patología tiene. El cuadro clínico empezó hace 48 horas, dolor abdominal. Él refiere en epigastrio, se irradiaba hacia el flanco derecho y región lumbar del lado derecho. Eso fue como inició. Él refiere que se tomó Pepto-Bismol, mejoró el dolor, pero a los 15, 20 minutos dice que incrementó y se hizo generalizado. Ahora ya le dolía todo el abdomen, incluyendo flancos, fosas ilíacas. Presentó ausencia de evacuaciones a partir de ahí. Y ha presentado picos febriles durante la noche previa, por lo cual se tomó paracetamol para controlar esos picos febriles. ¿Ok? A su exploración física, al llegar con ustedes en la consulta, tiene dolor abdominal generalizado, tiene náuseas, vómito, tiene distensión abdominal, no tiene datos de irritación peritoneal francos y nada más. Ok. Con estos datos, Hanna, si está por ahí Hanna, ¿ya regresó? Sí, aquí estoy, doctor. Eso, Hanna, con esos datos que le acabo de mencionar en el cuadro clínico, ¿qué le llama la atención del paciente?
Ana. Las dos cirugías previas que Eso, a ver. mencioné. Perfecto, Carlos. Eso, sus antecedentes son importantes. Tiene 2 cirugías previas, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? El que después de haber tomado el Pepto-Bismol, pues el dolor se hizo como más generalizado, ¿no? Y desde ahí ya, pues, también no ha podido evacuar. Ok. Muy bien. ¿Qué más le llama la atención? A ver. Pablo, Flor. También lo que el dolor se haya inició en una zona y ahora esté irradiado y casi esté abarcando toda la zona abdominal. Ok. Con los compañeros del Politécnico. Muy bien. Entonces, ¿qué más les llama la atención? Laisha, Hanna, este paciente que les acabo de mencionar, ¿qué les llama la atención? Cuando llega a su consulta, ustedes, ¿qué le harían? ¿Qué piensan? ¿Qué sospechan? A ver. Algo que llama la atención es que A no, ver, Laisha, ¿qué le hago? Pues es que en exploración pues no dio datos de irritación peritoneal, entonces ahí nos da un descarte que no hay una peritonitis, porque pues hay estreñimiento, hay picos febriles y pues el dolor abdominal es generalizado. Bueno, yo primero empezaría con reposición de líquidos porque dice que llegó, bueno, y estaba vomitando. Entonces, primero yo repondría líquidos y ya después vería lo demás, porque pues dice que llegó así. Y tal vez, bueno, a mí también lo que me llama la atención son los picos febriles, además de lo antes mencionado. Ok. Vamos, tienen que participar todos, ¿eh? Ok. Vamos a ver. ¿Y en qué piensas o por qué le quieres responder líquidos? Porque dice que cuando llegó tenía vómito, náuseas Ok. y el dolor abdominal. Muy bien. Ustedes, acuérdense que nosotros ya vimos varios temas sobre el abdomen. Ajá. De todos estos datos clínicos, vamos a ver qué diagnósticos diferenciales pudieran sacar. ¿Qué sospechan con esta información que tienen ahí? ¿Qué sospechan? ¿Qué creen que tengan? Yo creo que tiene trombosis mesentérica, isquemia mesentérica. Que tienen todo, no soy yo que digas. Ajá. Con eso que tenemos, ¿qué sospechamos? ¿Qué se nos ocurre que tenga? A ver, Jacqueline, ¿qué se te ocurre? Dime toda la lista de enfermedades que se te ocurran que parezcan con esta enfermedad que le estoy describiendo. Todo lo que Yo ¿ah? pienso también en la segunda oclusión intestinal. Pienso también en la segunda oclusión intestinal. Doc, es que creo que también se escucha muy profundo. Ok. Otra vez. A ver, Flor. Pues yo estoy, bueno, con lo que comentaba Han, yo también pienso ¿Sí en me una oclusión escuchas? intestinal por lo de las cirugías previas y que ya también había presentado adherencias, que podrías llegar a ser la causa de la Ok. oclusión. Flor, ¿qué? Muy bien. Flor, ¿qué le pedirías? ¿Qué estudio le pedirías? Podría ser una radiografía para ver también una radiografía de abdomen
Ok, ¿qué esperas encontrar, Flor? Pues con la oclusión intestinal podría observarse gases también, Mm, una distensión Carlos, de los intestinos. Carlos, qué encontraríamos en la radiografía si es que así lo solicitan? Me parece que pues encontraríamos mucho gas por la distensión abdominal, ya que pues menciona que después de que se tomó el Pepto-Bismol no ha evacuado y pues si el dolor continúa ahí, pues debe haber algo que está presionando, ¿no? Ok, bueno, más o menos. ¿Qué más le pediríamos entonces, Pablo? ¿Qué le pedimos? ¿O ya con esto sabemos qué tiene? También, bueno, se me ocurre pedirle una geometría hemática en este caso. Sí. Pero, bueno, es que la verdad me llama mucho la atención lo del dolor que da en el epigastrio y va al flanco, entonces no sé si también podría entrar como apendicitis, entonces también la maniobra de McBurn y los signos para descartar apendicitis en cuenten. Ok. Entonces, Samara, ¿qué opinas? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le hacemos a ese paciente? ¿No? Pues No, no sé no, tiene que... si se me ocurre una endoscopía para pues, verificar, ¿no? Ay, Pues si no es oclusión y demás, y si en la radiografía no salen datos como que hay alteraciones en las asas intestinales. Bueno, yo también creo que sí debe haber algo, pero no creo que sea todo para concretar el diagnóstico. ok. Wendy, ¿qué hacemos? Ay, ¿qué pasó, Wendy? Primero, hay que determinar diagnósticos clínicos. Ajá. Más o menos, a lo mejor ustedes, de hecho, creo que todos me pusieron en sus comentarios que evaluáramos casos clínicos. Para que nosotros podamos evaluar casos clínicos, hay dos tipos de casos clínicos. Uno son casos clínicos abiertos y casos clínicos cerrados. Ajá. Casos clínicos abiertos es que yo le dé toda la información, es decir, les dé cuadro clínico, exploración física, laboratorios, todo. Y que en conjunto analicemos si lo que se hizo fue correcto o fue incorrecto. Ese tipo de casos clínicos los hacemos cuando estamos a la par los mismos especialistas, es decir, todos somos cirujanos o todos somos gastroenterólogos o todos somos internistas y vamos a discutir una patología. Pero cuando es con estudiantes como ustedes o de este tipo de que tenemos diferentes categorías, llamémosle así, entonces podemos hacer casos cerrados. Yo les doy un poquitito de información y con ese poquitito de información ustedes me tienen que ir sacando el resto de la información hasta que lleguemos a un diagnóstico. No sé si me explique. Les doy un poquito de información, con esa información y con el conocimiento que tenemos de los temas anteriores, ustedes van rescatando los signos y síntomas que se parecen a alguna de las enfermedades y vamos sacando la información con estudios de laboratorio, de gabinete, hasta concluir con una enfermedad. Ajá. Pero para esto tenemos que ser todos participativos. Si nos quedamos todos quietecitos, no sirve de nada este tipo de ejercicios. Tenemos que participar todos, ¿vale? Entonces, les voy a dejar este caso clínico. ¿Ah? Lo analizan en casita. Tratan de buscar todos los diagnósticos clínicos posibles y los escenarios que ustedes tendrían. Es decir, el paciente tiene oclusión intestinal. ¿Yo qué haría en ese caso? Le pediría de laboratorio, le pediría estudios de gabinete, le pediría al cirujano que lo venga a ver y ya me quito de problemas,
¿O qué haría? ¿Sale? Mañana vamos a tener clase de cáncer de colon. ¿Ok? Por favor, estudien cáncer de colon. Y terminando la clase, yo espero no tardarme mucho en la clase, yo la voy a dar. Terminamos de analizar este caso clínico. ¿Vale? Pero por favor, quiero que todos participen. Así como ustedes me dijeron que queríamos casos clínicos, necesito también su participación para que podamos analizarlo y sacar provecho de esta información. ¿Vale? Sí, doctor. ¿Ok? Vale. Con las preguntas que les hice hace ratito, el cuestionario que les mandé, no creo que tengan mayor problema. ¿Vale? Son poquitas preguntas en el cuestionario, entonces tienen que sacarlas todas bien. ¿Vale? Mañana nos vemos, por favor, 7:30. Por favor, Sote, ¿vale? Pues yo trato de ser lo más puntual posible. De repente el internet como que nos traiciona, pero 1 o 2 minutitos yo los espero o ustedes me esperan, ¿vale? Para que podamos tener clase. Ok. ¿Dudas, preguntas? La clase de hoy fue muy didáctica a través de la doctora que nos las dio, Hanna. Yo sé que es un tema muy difícil, complejo, sobre todo por los nombrecitos, pero muy bien desarrollado. Vale. ¿Dudas, preguntas del tema de hoy? No, doctor. ¿Nada? Bueno, mañana lo vamos a completar porque, como dijo Hanna, esto es una entidad premaligna. Entonces, mañana lo completamos con la entidad maligna, que es el cáncer de colon. Por favor, estudien. Es un tema un poquito complejo, pero traten de estudiarlo y si hay dudas y preguntas, mañana las resolvemos. ¿Vale? Vale, Sí, pues, doctor, muchas bueno, gracias. los dejo porque creo que tienen clase a las 9, ¿no? Ah, por cierto, espérenme antes de que se vayan. Ya van a rotar con nosotros, me dijeron ayer, ¿no? ¿A quién le toca venir mañana? ¿Alguien sabe?